Queridos amigos, seguidores de Las Caras de Huelva, miembros de la gran familia de Las Caras de Huelva, qué inmensa satisfacción para mí este programa. Nunca pude imaginar que iba a estar 14 temporadas en antena, que íbamos a tener 380 programas emitidos, más de 5.000 fotografías, 251, exactamente, 251 invitados. Para mí es una satisfacción tremenda, porque además todos los años me digo, este año es el último, este año es el último, pero entre lo que me animan y lo que últimamente ya me animo a mí mismo, pues la verdad es que aquí seguimos. El año pasado recordaréis que comenzamos la temporada con dos novedades. Una, la duración del programa pasó de 35 a 45 minutos y estrenamos con 2 invitados. Luego 8 programas del año pasado fueron con 8 invitados y hoy volvemos a ese tiempo y a estos invitados. Y nada mejor que repetir, dado el éxito que tuvo la programación del año pasado, que repetir con los invitados que vinieron entonces, Francisco José Martínez, querido Francis, y Sisto Romero. Entre los dos he estado contando las veces que han venido desde que empezaron los programas y han venido 20 veces entre los dos al programa, o sea que son conocidos de la audiencia. Francis es el padre de Las Caras de Huelva, lo digo siempre, pero por si alguien no lo ha escuchado lo repetiré por 14ª vez. Cuando era rector me escuchó ocasionalmente un programa mío en Uniradio, del Rosal Amarillo, y me propuso que hiciéramos un libro con aquellas costumbres, aquellas calles, aquellas plazas, aquellos personajes. Nunca pudimos imaginar aquel día, con el que entonces era obispo de Huelva, don José Vilaplana, de testigo, que aquel libro que iba a salir iba a alcanzar 8 ediciones, van más de 12.000 ejemplares vendidos, que estuvo 3 años en Uniradio y que lleva 14 en Huelva Televisión. El terno lo completa otro querido amigo, a quien admiro y respeto, Sisto Romero, doctor en medicina, profesor en nuestra universidad, catedrático en matemáticas, presidente de la Academia Iberoamericana y algo que une a los dos invitados de esta noche, rocieros de a pie, y nunca mejor dicho. Bienvenidos a los dos. Qué alegría, Diego, estar aquí. Y quiero empezar diciendo que para Huelva es muy importante que tú hayas, todos los años yo he tenido la suerte de empezar y terminar muchas temporadas y siempre termina. Bueno, probablemente sea mi último programa, probablemente no sé qué, y ya nos ponemos Diego quédate, como en el fútbol, Diego quédate. Y resulta que nos vemos en un año más, porque tú eres la memoria colectiva de Huelva, estás constantemente hurgando en esa Huelva que a veces los onubenses somos demasiado olvidadizos y tú no la estás trayendo al presente, y tu labor es fundamental para el sentimiento, para la psicología de la propia Huelva. Entonces yo creo que es una muy, muy buena noticia que tú sigas con el programa y ojalá puedas seguir muchos años más. Mientras el cuerpo aguante. Querido Sisto. Bueno, pues yo qué voy a decir ya, después de lo que ha dicho Francis. Pues di que me quieres mucho. Bueno, pues por ejemplo, pues sí, te aprecio muchísimo y además yo creo que haces una cosa importante, que es hurgar en lo más recóndito de esa Huelva enormemente querida por gente llana, por gente sencilla, y que sin embargo uno y otro año pues vamos cometiendo los mismos errores. Es decir, hay determinadas cosas que se han tirado, que se han destrozado y que nosotros aquí reivindicamos a través de tu programa y a través de otros medios de comunicación que lo hacen otras personas, porque es que creo que olvidar la historia de nuestro pueblo, como dice el tópico, está condenado a repetirla. Y en este sentido, Huelva es una ciudad, una provincia bellísima, con tal cantidad de cosas desconocidas aún para mucha gente de Huelva, incluso para mí, y yo creo que para vosotros también, que yo te animo a que esto siga. O sea, no solamente ya como dice que te queremos, sino que creo que debes de seguir. Mientras el cuerpo aguante, porque si empezara la próxima temporada, ya lo haré con 80 años. Bueno, pues mira. Es que te conservas muy bien, Diego. Sí, la carrocería, pero abre el motor y verás cómo está. Bueno, pues mira, vamos a comenzar el paseo. Y yo he querido hacerlo muy huelvano. Y podemos, compañeros, podemos meter la primera fotografía. Esta fotografía es preciosa, ¿eh?
Vistalegre, sobre todo lo conoceréis los dos, pero claro, sobre sí. todo tú, Sisto, que te caía cerca del camino de casa. Cerca. ¿A la derecha? Yo también vivía cerca, sí. ¿A la derecha? Ahí abajo. Qué preciosidad de Conquero, que poco a poco ha sufrido tantas vicisitudes. Primero ha estado tantos años abandonado por completo. Ahora hay una cosa que yo no he ido todavía a verlo, creo que es una locura, una dirección única. En vez de aprovechar, como yo siempre he querido ahí, un mirador que llegue desde el... si no es del santuario, sí por lo menos desde donde estaba Vistalegre, desde la doble curva de bajada, y llevarlo hasta el Instituto de la Rábida. Sí, parece que, bueno, ya se puede medio hacer eso, pero realmente tenemos que cuidar nuestros cabezos. Es una seña de identidad que ninguna ciudad tiene esto, en nuestros cabezos, y lo hemos tenido abandonado. Y fíjate las vistas que tenemos. La mejor vista de Huelva, sin ninguna duda. Mira, en el programa hay dos tacatá, que son los cabezos y la casa de Diego Díaz Hierro. Siempre. Precisamente el último programa de la temporada pasada, recién nombrada alcaldesa, nuestra querida amiga Pilar, era la primera entrevista que daba a un medio de comunicación. Le comenté, digo, y por cierto, viniendo ahora mismo de mi casa, que vivo a la espalda de Diego Díaz Hierro, he visto una grúa. Y dice, ¿cómo una grúa? No lo sé, pero ahora mismo cuando acabe el programa, y al rato me llamó, dice que no. Tenemos suerte. Que no, que es pero no es que vayan a tirar la... No, la casa no se va a tirar. Puede que se construya hacia arriba y se mantenga el espacio ese. Eso es lo que he leído. Pero afortunadamente la casa la compra alguien de Huelva, porque eso estaba antes por ahí en un fondo. Ahora mismo yo creo que la Casa de Díaz Hierro está en un buen momento para que se mantenga esa planta como espacio cultural y luego se cree un edificio arriba y se haga. En muchas ciudades se ha hecho eso, se mantenga originalmente. Sí, lo que se ha hecho aquí en el Cine Rábida, ¿no? Sí, una cosa parecida. Sí, una cosa parecida. Yo, por pedir un día, dos locos, que éramos tú y yo, pedimos aquí la Fuente de las Naciones. Bueno, pues ahí está la Fuente de las Naciones. Y cuando lo pedimos parecía que era una entelequia. Bueno, pues ahí está. Pues la Casa de Diego Díaz Hierro lo merece. Un personaje que quizás es el que ha difundido mejor nuestra tierra, el que mejor la conocía, su archivo. Y además los archivos son impresionantes. Fue profesor mío. La historia de esta Huelva que desconocemos, que queremos ir conociendo, es una base importante, don Diego, y además, volviendo a la foto que tú pones ahí, efectivamente, eso ha estado muy abandonado. Ya ha habido intentos con el equipo de gobierno anterior de hacer cosas, ahora creo que lo están retomando también, pero ahí hay una cosa importante que se podía hacer, creo que han hecho algo, pero finalizar ahí como una especie de paseo por debajo, por la ladera, con una especie pues no sé, de visita por toda la parte de lo que va a dar el Chorrito Alto, la Fuente Vieja, para poder llegar ya al santuario de la Virgen de la Cita. Todo eso lo he recorrido yo. Hubo algún misionario al que no le pongo nombre que hablaba de hacer un paseo que partiendo de ahí pasaba por la Fuente Vieja y que llegara hasta el Colegio Francés, hasta la zona, claro, siguiendo el camino de la Fuente Vieja. Claro, del acueducto romano. Del acueducto. Es que ahí se podía hacer una pequeña ruta, un pequeño sendero precioso, al margen de lo que se va a hacer del mirador, un pequeño sendero que podamos disfrutar del cabezo in situ, dentro de él. Con las vistas que tiene. Con las vistas que tiene, porque fíjate, ahora mismo la fábrica de harina que se ve ahí, pero es que la parte de la derecha, ahora mismo que estas casas te permiten ver perfectamente toda la parte de la ría, del fondo del río Dier, perdón. En la parte de la derecha es donde yo nací, en el humilladero de la Cinta. Las vistas son tan fantásticas que yo cuando me casé no había manera de encontrar casas en Huelva. Sí. Claro, hace ya 48 años. Y compré un piso de los de la Caja de Ahorro en la calle Legión Española, que era puro campo, en la acera de la derecha, que luego construyó Nicolás González. Nada, yo por las tardes escuchaba pasar las cabritas, estaban los 6 bloques allí, más solo que la una. Sí. Qué atardecer, hermano. Qué atardeceres, qué preciosidad, qué sensación de paz. Claro, ya luego no. Ahora en esta fecha, los atardeceres del mes de septiembre, de octubre, son los más bonitos del año y son absolutamente maravillosos y no los explotamos. Aquí viene un visionario, se va a Granada y dice, este es el atardecer, que el atardecer de Granada es... Bueno, ya, pero como tú te aquí, pones... pero que no hemos sido capaces de
de fomentar hacia nosotros mismos, en primer lugar, eso, porque deberíamos de utilizarlo mucho más, porque ahí lo tenemos, ¿no? Bueno, pues mira, vamos a... Conquero, ¿no? Vamos a ver una foto que a mí me parece magnífica. Yo la vi en las redes sociales, rápidamente indagué quién la había colgado, José Vázquez Lozano, lo busqué, le pedí permiso para publicarla, y entonces, bueno, está en la placeta, está claro, está Almacenes Arcos, está Nuevo Bazar, que era Casa Bachero, está la Industria Nubense detrás. Bueno, pues resulta que este señor, José Vázquez Lozano, es hijo del mítico Pepe Vázquez. La Vespa igual a Vespa, sí, Pepe Vázquez igual a Vespa. Fue fue el concesionario de Vespa en Huelva. A mí me parece que Pepe Vázquez en su juventud había sido vocalista. No tengo noticia de ello. Y además te cuento una anécdota, igual es cierta, que lo escucha un día por Punto Umbría, lo escucha cantar el Marqués de Villaverde y le propone, lo trata, ve que es un tío comercial. No sé si todo esto es pura historia o es verdad, su hijo nos lo confirmará. Y le propuso que se hiciera cargo de la concesión de la Casa Vespa en Huelva. Aquí en Huelva. El pequeñín que está ahí es su hijo, que nos ha cedido la foto, con su hermana. A la izquierda está San Miguel, fotógrafo y practicante reconocidísimo en Huelva, y presidente del Club Vespa. Y a la derecha hay tanta gente que nos sigue que incluso antes de salir, cuando yo me venga a mí preguntando por esto, un amigo del programa, que es Andrés Osula, me dice, y el señor que está totalmente a la derecha era José Molins Hierro, encargado de los talleres Vespa. Hombre, eso me da a mí una idea de la acogida que tiene el programa y del seguimiento que tiene el programa, ¿no? A mí me ha parecido una foto fantástica. Yo creo que en cada casa, en cada casa de Huelva, con toda seguridad, podríamos hacer... Sí, hay una foto. En la Universidad de Huelva hemos ido recopilando muchas fotos fotos privadas de personas, de su familia, porque eso es una forma también de mantener nuestra historia. Fíjate, esta foto tiene un detalle muy curioso, es que debajo del policía que está regulando, fijaros, que ahora ya la hemos hecho 100% peatonal, regulando el tráfico, ahora que se está casi acabando la obra de la parte... Tiene unos regalos ahí. Es Navidad, es que eso es Navidad. Es Navidad, y fijaros, debe ser a mediados de diciembre probablemente, claro, ¿no? Y es curioso porque mira, todo el mundo va con abrigo. Es decir, antes hacía más frío aquí en Huelva en diciembre que ahora. Ahora diciembre es un mes, esa por lo menos imagen se repetía delante de la Plaza de las Monjas, donde estaba la Fuente Magna. Aquí, en la Plaza 12 de Octubre, había 3-4 sitios, y en el Punto, que también había otro, donde se le dejaban regalos a los policías. Famosos para los policías de su labor de todo. Bueno, pues como yo me imagino que José Vázquez Lozano, que ha tenido la amabilidad de permitirnos que utilicemos la foto, si ha escuchado esa historia mía del Marqués de Villaverde y de su padre, que si es cierta, pues bueno, que me la confirme él en la página del programa. Bueno, pues sin movernos mucho del sitio, vamos a cambiar de imagen. Esta es la placeta. Esta es la Astoria, esta es la placeta. La Astoria, qué historia, Dios mío, qué historia. Con las mesas de mármol que estaban, bueno, ahí no se distingue mucho, pero posteriormente sí he conocido yo esas mesas de mármol, donde yo recuerdo que, como nosotros vivíamos en el Humilladero de la Cinta, para venir aquí a Huelva, precisamente, que se decía, vamos a Huelva a ver la Semana Santa. Y con mi padre y con mi hermano nos veníamos muy de madrugada, obviamente, para ver la llamada procesión de los borrachos, recordarnos que era la del Nazareno, y ahí mi padre se tomaba su copita de aguardiente, es decir, que era un sitio típico de Huelva, y la gente, bueno, pues... Eso no sé qué año tendrá. Siempre, más que ahora, ¿eh? Y el lugar de reunión de tratantes de ganado, ahí es donde se celebraban. Mi tío Manolo Tomé, yo que siempre que lo quería ver, lo veía ahí sentado, ahí es donde se vendían terrenos, ganado. Era un sitio muy típico de tratantes. Fijaos el fondo, que todavía está despoblado, donde luego vivía... Es el local donde entró Almacenes Arcos y toda la telefónica es el de al lado. Ahí trabajó mi padre muchos años, y mi padre habló con los de Arcos, precisamente, con los Arcos que venían de Almería, y mi padre también, y habló con ellos para que pusieran unos grandes almacenes en Huelva, que no había, y fíjate... Y está la acera que continúa vacía, que ahí estaba el estanco de la viuda de Tercero, la madre de Alejandro y Mamé III, estaba un bar que se llamaba La Puerta del Sol, estaba una sombrerería
muy conocida, no me viene el nombre ahora mismo, pero muy conocida, en fin, que era una acera que tenía muchísima vida hasta llegar, que luego lo vamos a ver a la esquina donde estaba Bazar Mascaró. Que ya hablaremos de eso. Bueno, pues vamos a cambiar la foto y los seguidores del programa dirán, es que esta ya la hemos visto. Bien, pero es que hoy abrimos una ventana en el programa. Muchos de vosotros ya habréis o bien escuchado a través de la cadena SER, Radio Huelva, a través de los podcasts que coloca, que Francis se dedica a desvelarnos las leyendas y los misterios de muchísimos edificios de Huelva. Entonces, de este edificio hemos hablado mucho, pero hoy lo vamos a hablar desde otra vertiente. Tuyas son los fantasmas y la que cosía, la que cosía de noche. Sí, pues llevamos ya la 4ª temporada de los mitos y leyendas de Huelva, donde contamos historias sobre nuestra tierra. Se puede escuchar, basta teclear en internet. Mitos y leyendas son programas de radio que se emiten en Canal Sur los viernes a las 12:30 de la mañana y luego se ponen en internet. Están todos, llevamos ya 98, estamos a punto de hacer los 100 programas. No llevamos todavía tus números, Diego, pero yo te sigo puntualísimamente, además verás que te pongo anotaciones. Yo sigo porque es que me llama la atención muchísimo. Sí, y son mitos, leyendas, historias de Huelva, personajes que son poco conocidos y son muy importantes y tienen son mitos que tenemos y que no conocemos. Es una forma también de rescatar esa memoria de Venga, sorpréndenos con sustos de ahí. Pues mira, esta es la Casa del Diablo. La Casa del Diablo. La Casa del Diablo es una casa antiquísima, un palacio precioso que desgraciadamente, como ha dicho Sisto, aquí tenemos la tendencia a derribarlo todo, una casa de principios del siglo XVIII, de 1700, o sea, una casa donde han ocurrido muchísimas cosas. Esta casa estaba justo a la entrada de la calle de los Palos, hoy le llamamos la calle Palos, pero era la calle de los Palos, porque en esa calle se situaban unos palos para cuando había una pandemia, como hemos tenido ahora del COVID, pero que a lo largo de la historia en Huelva, sobre todo en el 19, tuvimos muchas, pues se ponían unos palos para que no se pudiera entrar en la ciudad, digamos, ¿no? que era hacia abajo. Y esta casa se le llama la Casa del Diablo por dos cosas. Una, porque esta casa fue también un sitio, era un palacio de vecinos, digamos, pero cuando había una pandemia, dentro del edificio, pues se situaban las personas que se entendían que estaban contagiados. Entonces, por fuera se le puso una especie de escultura muy pequeña con forma de cara, que aquí le llamamos los diablillos, pero realmente representaban a esos médicos del Renacimiento en Italia que iban con esa nariz para no contagiarse. Bueno, te pregunto, ahí estará el colegio farmacéutico. Exactamente. Pero las cabezas las han dejado. Se recuperaron y son las originales, ¿eh? Son las dos originales, las dos cabezas, o sea, que y por eso en la Casa del Diablo, cuando la gente pasaba por esta casa, se persignaba. ¿Y por qué se persignaba? Pues mira, es una casa de la que hemos podido rescatar muchísimas leyendas, historias, fantasmas. José María Segovia escribió un libro sobre fantasmas también de Huelva, muy bonito, nuestro queridísimo José María Segovia, y en concreto, pues esta casa ha tenido bastantes vicisitudes, pero la más importante, y por eso es el nombre de la Casa del Diablo, es porque se cuenta que ahí en esa casa vivía una señora que era una modista que le prometió a cambio de una serie de cosas al diablo que le iba a hacer una capa, le iba a hacer una capa que la tenía según ella muy raída el diablo, lo habría visto, y lo cierto es que la señora murió antes de acabar la capa. Entonces se dice que el diablo la castigó a que terminara la capa incluso muerta. Y pues esta señora murió, se la enterraron, y ella cosía con una máquina muy rudimentaria de finales del 19 y pues esa máquina se la llevaron digamos, la dejaron allí, pero realmente estaba parada y hacía ruido por las noches. Entonces se la llevaron fuera a otra parte de la ciudad y la máquina seguía haciendo ruido todas las noches. Entonces los vecinos decían que es que la señora, la modista, estaba haciendo la capa del diablo y la tenía que acabar, que era la maldición que le había caído. Por eso todo el que pasaba, yo cuando paso todavía por ahí por la calle Palo, yo me persigno en el colegio de por lo que pueda suceder, bueno, pues, en el colegio de farmacéuticos. Muy interesante, y tendremos más repeticiones de estos mitos y leyendas tuyas. Podemos cambiar la fotografía y aquí viene otra cosa que yo la considero también mítica en Huelva. Sí. El campo del velódromo. El velódromo. Con al fondo las casas del ayuntamiento que todavía existen y más al fondo el hospital de los ingleses. Qué pena. ¿Qué recuerdas de eso, Sisto?
Bueno, yo de esto, las que hemos comentado en alguna otra ocasión, estaba ya, esta foto es anterior a esa que hemos presentado, porque ya se veía que estaba casi el velódromo derruido. Y yo, ¿qué quiero que te diga? Yo la verdad que no puedo hablar mucho de esta cuestión, porque cuando ya desapareció el velódromo, yo era pequeñito. Y entonces yo sí recuerdo que mi padre me llevaba al campo de fútbol, pues, con 3 años, 4 años, fíjate tú, venir desde el humilladero aquí, sin autobús, andando, pues era una tirada. Pero yo siempre que veo una foto del velódromo, siempre me acuerdo de buena gente. De buena gente, porque es que realmente todas las personas que iban ahí a ver ese campo de fútbol, a intentar que el niño... Hoy también sucede, pero sucede ya de otra manera. Antes no, actualmente hay 21 entrenadores que son los 21 padres, y en aquel momento no sucedía eso de ninguna de las maneras, porque ahí el que valía. Hoy día creemos que todos los niños una colación a eso que estás hablando. Este campo dejó el Recreativo de jugar en él en el año 57, claro, cuando le ganó al Elche, que yo estaba ahí, porque ya mi carnet de socio está en el libro. Pero una vez que el Recreativo se inauguró el municipal y se fue al nuevo estadio, yo era juvenil entonces, jugaba en el Veracruz, yo estuve 3 temporadas jugando los campeonatos juveniles que se jugaban aquí y en el del Padre Araña, hasta que un verano pusieron aquí unas pruebas hípicas y ya prohibieron que se jugara después de que los caballos habían estado aquí. Luego tuvo mucha utilización después de que el Recreativo... Yo tengo muchísimos recuerdos, que mi padre era un aficionado al fútbol. Tú lo has puesto mucho, ¿eh? Y el hospital de los ingleses, ¿qué vista tenía? Pero el hospital, ya sabes tú lo que me contó, brevemente me contó un día Alfonso Aramburu aquí, cuando le pregunté que por qué se había caído el salón de convenciones donde está, pero no se cayó, Diego, lo tiró la compañía de Río Tinto, y nos dijo a Federico Molina y a mí, que yo era teniente alcalde de urbanismo, que ese era el primer aviso, que si no cambiábamos el uso del terreno de la casa de los ingleses, que si no se le daban la licencia para ese enorme edificio que era la Alameda Sur, si no le autorizaban, dice, ese es el primero, pero luego va a venir otro, luego otro y luego otro. Que lo haya hecho quien lo haya hecho, en este caso los ingleses, pero no, los ingleses no, compañía Río Tinto española. Sí, española, pero ya venía anteriormente, española a partir del 56. Entonces, es una pena, porque realmente ahí tenemos, fíjate, el Hotel Colón, el que tú has aludido, el pabellón de baile, era el pabellón más lujoso. El Hotel Colón era en el siglo XIX, final del XIX, se dice que el hotel más lujoso de Europa, por lo menos sí era el más caro. Y seguramente eso sí lo he leído, que era el salón comedor y de baile más grande de Europa, sin columnas. Sí, y eso lo perdimos, que está justo donde está hoy lo que llamamos el gran salón que tenemos. Pero te acabo de decir, según Alfonso, que era entonces teniente alcalde, y Federico Molina, que tuvieron que firmar a la carrera y con unos gerifaltes de la compañía, porque iban a seguir tirando la casa. Sí, pero eso o este magnífico, fíjate, para hacer ahí cualquier institución dentro con unas vistas hacia desde ahí se veía el mar, y que bueno, que dejáramos de tener esos edificios. Han hecho el Corte Inglés. Sí, pero el Corte Inglés ya cae un poquito más hacia allá, ¿no? Pero bueno, esa es la espalda del museo, por decirlo de alguna manera, la parte de arriba. Ahora allí lo que hay son unos adosados así puestos en Sí, que entraba dentro de esta negociación. Pidieron esos adosados. Por hacer unos adosados ahí sin pidieron más, esos adosados, perdimos pidieron el cambio donde estaba el Corte Inglés y pidieron la licencia de ese inmenso edificio que está donde estaba antes el economato de los empleados de Río Tinto, que estaba justo detrás de los eucaliptos del velódromo. Sí, que está ahora justo detrás del Palacio de Justicia, digamos, siguiente edificio. Exacto. Bueno, esta foto que vamos a ver ahora, yo la viví perfectamente, me recuerdo ella, podemos cambiar la foto. La recuerdo porque yo me había casado muy poco, yo estaba recién casado cuando pasó este día, que fue el 4 de diciembre del 77. Yo lo presencié, estuve por la Gran Vía, por la tarde jugaba aquí, me acuerdo perfectamente, el Deportivo de La Coruña, y como Galicia era una de las regiones beneficiadas por esto, que nos querían dejar fuera, hubo sus más y sus menos en ese... ¿Cómo recordáis este día? Bueno, yo te voy a hablar de este día. Fue un día muy triste y hay una gran paradoja en este día, porque hubo, como sabéis,
murió Caparrós como un tiro de la policía con la revuelta en Málaga. En Málaga. Y realmente la alegría del día, al final tuvo la desgracia Caparrós, que por cierto voy a comentar algo, que en la entrega de las medallas de Andalucía, el día que le dieron la medalla al, ¿cómo se llama?, a Antonio Banderas, hizo un pedazo de discurso sobre la base fundamentalmente de este día, nombrando a su hermano Caparrós, ¿no? Y a partir de ahí inició un discurso precioso. Yo sí recuerdo porque en el año 77 yo llevaba 2 años dando clase nada más, es decir, yo entré en el 75, entonces pues yo tenía 23 años y realmente, vamos, esto fue impresionante. Fue impresionante. Yo que venía también un poquito bien movidito de los estudios en Sevilla, donde la cosa estaba también calentita, pues de alguna manera, bueno, yo participé, creo que, y bueno, y qué decir, porque esta ha sido una fecha que marca un antes y un después. Fue el momento en que ya Andalucía se despertó de ese sueño en el cual hemos estado tan martirizados durante tantos años. Seguimos de otra manera, porque ya sí se puede hablar. Con la cantidad de diputados que aportamos nosotros que no mandemos en España y manden regiones con 4, 5, 6 diputados? Sí, es un tema para otro programa que nos llevaría, o 7 más, pero sí pienso que en este momento es donde pedíamos la autogestión, porque las comparaciones siempre son odiosas, pero en este momento sí era necesario, porque nosotros no nos podíamos bajar del carro. Era un momento muy clave, año 77, 5 años después del 72, y recordad que el mayo del 68 fue el mayo francés, que también fue otra época, también otro punto de inflexión, que marcó justamente las reivindicaciones de otros pueblos como el nuestro, que estaba un pueblo bastante machacado. Y aquí yo creo que fue donde empezó en Huelva Huelva fue impresionante. Nuestro gran lanzamiento. Yo que estaba recién casado, muy poco, fuimos los dos a la Gran Vía, y la Gran Vía se formó perfectamente, yo estaba muy cerca, porque querían subir al balcón del gobierno civil a quitar la bandera, se subieron la policía armada, y luego hubo un follón delante de... Lo que pasó en Málaga. Pasó en todas las provincias. Aquí hubo un follón gordo en una tienda creo que era de pantalones o algo así, que tenía arcos, donde frente la esquina de Vázquez López con la Plaza de la Monja, la que hay allí, pues gente, lo que pasan estas cosas, provocando a la policía para que tirara las bolas de goma, se rompieron los cristales, y no vi el final porque digo, vámonos de aquí porque esto no sabemos cómo pero esto, fíjate, yo tengo yo de lo que recuerdo, yo era pequeño, pero yo estudiaba en el colegio, en el seminario, en el colegio diocesano, en el colegio todavía, siendo colegio, y lo que recuerdo es que la tarde anterior, a mí eso no se me borró, vino el obispo, Rafael González Moralejo, nos metió a todos los niños en el salón de actos del colegio y nos dijo que habláramos con nuestros padres para que fueran a la manifestación. O sea, nos alentó desde la iglesia. A mí me sorprendió eso mucho, yo nunca había vinculado a la iglesia, y es curioso como en este caso se posicionó claramente a favor de esa manifestación. Pero es que este obispo también era un hombre muy especial, y además no me extraña que hiciera ese gesto tan necesario, porque es que aquí estábamos amordazados, es decir, aquí no se podía hablar para nada. Por eso tú dices que seguimos, pero si nos permite la libertad, como ahora mismo... Ten en cuenta en lo de hablar que hacía justo 2 años que había fallecido Franco. Claro, es que... O sea, que estaba todavía el mismo... Fue noviembre del 75, y llevamos 2 años que esto provocó que 3 años después, el 28 de febrero de 1980, pudiésemos manifestarnos con un referéndum, ¿no? Que aquello ya, que en ese tema también podemos hablar largo y tendido, porque recuerdo que Manolo Mora Guaflar, nuestro querido amigo, nos hizo en mi casa, en La Rábida, una entrevista en esa época. Mi hijo tendría 1 año y algo, Quique, y nos hizo una entrevista de cómo nosotros estábamos viviendo la noche del referéndum, cuando estábamos con las votaciones en Almería, con el artículo 151, y yo creo que este punto, como digo,
es un punto importante para lo que tenemos Pues ahora. vamos a otro punto importante también, otra fecha. Podemos cambiar de fotografía y vamos a ver otro punto y otra fecha importante. Sí. Y esta os coge muy de Dos lleno a los dos. manifestaciones magníficas, ¿no? ¿Sí? Mira, Vaya por yo Dios. sé que aquí intervendrían muchísimas personas, pero por si la persona que el año pasado puso un comentario, que yo no recuerdo quién fue, diciendo que os habíais olvidado de alguien muy importante. Lamento no saber, porque ponía el nombre de quien os habíais olvidado. Lo he tratado Yo de tampoco buscar. lo recuerdo. Lo he tratado de Es buscar. que eso fue una manifestación de muchísimas personas, de un pueblo entero. Entonces, no hay que olvidarse de nadie en el sentido de que todo el mundo estaba a favor. Yo no recuerdo ninguna manifestación que haya unido más, incluso los partidos políticos. Es decir, que realmente no solamente esta. Fíjate que esa manifestación probablemente no fue la del 3 de marzo. Hicimos 3 o 4 manifestaciones, durante febrero hicimos como 3 o 4 manifestaciones más. Que llevaba yo tenía 18 años, me había comprado de saldo casi un coche que había casi que empujarlo, que era el que llevábamos delante de la manifestación, o sea, 127. Yo tengo otra foto muy buena de esto, que la que pusimos el año pasado en la Plaza de la Merced. Sí, porque se salía desde la Plaza de la Merced en algunas de esas manifestaciones. Entonces, fueron varias hasta que culminó ya, porque ya no se podía más, digamos, se culminó con la del 3 de marzo, que fue ya manifestación y huelga general. No ha habido en ningún caso, ni siquiera en España, lo hemos estado mirando, en el que una huelga haya afectado, cerró el gobierno civil. Los organismos públicos cerraron absolutamente el 100% de los bares, el 100% de las instituciones, el 100% de las empresas. Es decir, un pueblo se unió totalmente porque quería, repito, en el siglo XX los grandes hitos pues son la Caja de Ahorros de Huelva, que tanto hizo por el desarrollo de la provincia, y la universidad. Fundamentalmente son esas dos instituciones que han ido tirando del carro. ¿Cómo se podría soñar, o cómo la gente joven que está ahora entrando a la universidad, que hace 30 años no había nada? Y ahora tenemos una universidad fantástica, con unas instalaciones. Sabéis que yo estoy orgullosísimo. Yo no pude en su día de haber sido universitario, porque cuando yo pude ser universitario hacía falta dinero en tu casa, en mi casa no lo había porque tenías que ir a Sevilla, pero que me jubilé tal día como hoy, y al día siguiente estaba en la universidad matriculándome en la Aula de Madrid, donde pasé 8 años. Y bueno, y amigos queridísimos como vosotros, los dos os conocí. Yo te recuerdo a ti en clase. Yo también, claro. En la primera fila, siempre. Pues vamos a animar, porque hay muchas personas, todas aquellas personas de más de 55 años que quieran recibir una formación universitaria, que además es un título, porque realmente se da un título, porque ahora son 3 años, luego tiene una serie hay gente que se queda, tenemos algunos que llevan más de 12 años. Pues en la Universidad de Huelva ahora se va a iniciar el periodo de matrícula. Hay cursos de muchísimas materias, de salud, de historia de Huelva, de temas de matemática, hay cursos de tecnología, que es uno de los que damos nosotros, etcétera, etcétera, y hay un ambiente buenísimo. Yo creo que es la gente me dice, para mí ha sido un antes y un después también. Para mí, el haber podido estar en la universidad, además se da en el campus del Carmen, en el edificio Galileo, rodeado de las demás asignaturas. O sea, no hay un sitio específico para el aula. Está mezclado. En esta clase se está dando Derecho, aquí se está dando Química, y en medio se está dando clase del aula de la experiencia. Si habíamos mucha gente matriculada, íbamos a Ciencias Experimentales porque la clase era más grande. Cuando habíamos más de 100 matriculados, cuando yo estuve allí eran 4 años. Y cuando terminé los 4 años, digo, yo me quedo un año más, me voy a matricular las asignaturas que no he hecho, y luego ya se cambió al segundo ciclo, que lo hice, tercer ciclo, que lo hice, y cuando ya me iba a ir, mi sobrina, que entonces era vicerrectora contigo, me dijo, Carmen, padrino, no te vayas porque luego para la Semana Cultural nos hace falta, quédate un año más, y estuve 8 años encantadísimo en la universidad. Hay 11 sedes en la provincia, además, para los que lo ven fuera de lo que es la ciudad, hay 11 sedes en la provincia del aula de la experiencia, y merece la pena. Solamente hace falta tener más de 55 años, y no hay ningún otro requisito, ni estudios previos de ningún tipo, ni nada. Es decir, se trata simplemente del deseo de aprender, y es una de las actividades, a mí personalmente como profesor, es la que más me llena. O sea, son mis mejores alumnos. Hay una cosa que me gustaría, y siempre lo digo, y perdóname, Diego, pero tengo que decirlo. Cuando se habla del 3 de marzo de 1988, no hay que olvidar, y parece que se olvida permanentemente, y es que efectivamente no había una universidad como tal, porque ahí se pedían 3 facultades, y dimos el paso cualitativo de 3 facultades a tener una universidad.
Y precisamente cuando llega ese momento clave de esa evolución desde el año 1988 hasta 5 años después, que yo tuve el honor de ser el último vicerrector de la transición. Prácticamente el primer rector. Era el representante aquí del rectorado de Sevilla, aquí en Huelva, y hay una foto que se me ha olvidado traer, y lo quiero decir, que se llama la foto de Mazagó. Perdón, esa foto tú me la vas a mandar a mí. Te la voy a enviar ya. Y aunque sea en un programa... Una convención que organizó Sisto maravillosa, donde se pusieron las bases de la Universidad de Huelva. Ahí tuve yo también la suerte de asistir. Bueno, el único que nos sale en la foto fui yo, ¿sabes por qué? Porque es el que la estaba haciendo. Tú. Claro, y ahí fue donde se creó la base fundamental de los departamentos, que estuvimos allí encerrados durante 2 días allí, pero vamos, a cal y canto, allí no se podía mover nadie, y viene a mi recuerdo, pues por ejemplo, mi gran amigo Juan Grande, que era director de la Politécnica, que me ayudó muchísimo. También estaba Juan José García del Hoyo, que era decano de la facultad actual. Bueno, y aquello fue tan importante, que se nos olvidaba una cosa, que es lo que quiero terminar. Y es que eso fue la evolución hasta concluir, digamos ya con mayo del 88, era precisamente que aquí ha habido los vicerrectorados, que han sido las representaciones de los centros universitarios que había en Huelva. Porque universidad como tal en Huelva no se estudiaba, pero hay que remontarse final del siglo XIX, principios del XX, en el año 1901 con la escuela de facultativo de Minas, y a raíz de ahí... La tercera más antigua la mundo, tercera más antigua, pues probablemente del mundo, y había... España, y por ende, porque era eso estudia nada más que estamos... Y otra persona también, que se nos olvida mucho aquí en Huelva, es don Vicente Rodríguez Casado, que fue también otro de los pioneros, aparte de esos vicerrectores, que bueno, que ya por una casualidad se ha terminado ahora mismo, estamos el curso número 50, es decir, se ha hecho el cincuentenario del Colegio Universitario de la Rábida. Previamente, incluso un poco antes, estaba la Escuela de Ingeniería, el Politécnico, y la Escuela Politécnica, y se han hecho ya 50 años de los estudios empresariales en Huelva. Los primeros 50 años. Exacto. Los primeros, y sigue afortunadamente sin fallar ningún año, y seguimos ininterrumpidamente ahora en la Facultad de Ciencias Empresariales. Vamos a ver una foto vinculada con la enseñanza también, con personajes muy... Podemos cambiar la fotografía. Esto es don Antonio Palma, que nos decía el que está a su lado... Óscar Cifre. Eso es. Luego un señor que no sé quién es, y luego Terrades, que era director del instituto. Eso es. Pero el que no sabes quién es probablemente venía de representación. Esto es una inauguración de curso, de una lección inaugural, que entonces se daban las lecciones inaugurales en Huelva, se daban en el Instituto de la Radio. Yo tengo muchos ejemplares de la publicación. Este año me ha tocado a mí, por suerte, me ha tocado dar la lección inaugural del curso de la universidad hace tan solo 3 días, y era un acto igual de este mismo acto que ahora se hace en la universidad, se hacía en el Instituto de Rábida, y hay unas lecciones magistrales ahí que yo las he ido coleccionando del siglo XIX, maravillosas. Don Antonio Palma Chaguaceda era profesor mío en la Escuela de Comercio, porque yo hice primero peritaje. ¿Eso dónde estaba? ¿En la calle Verdigón? En la calle Verdigón, correcto. En la calle Verdigón. Había estado ahí en la Organización Nacional de Ciegos. Precisamente en un próximo programa que vamos a grabar con nuestro invitado que vivió en esa calle, le tengo preparado muchas cosas, y está el edificio donde yo estuve 5 años. Era la 4ª o 5ª casa del segundo tramo, a mano derecha. Y yo no sé por qué, mi padre, donde le dirían en la Academia San Carlos, cuando yo estaba, le diría, pues a estudiar comercio. Y yo... Antoñita y don Manuel. Y Manuel Brioso. A mí esto no me gusta, yo quiero estudiar magisterio, y tuve que hacer el bachillerato elemental en 2 años, que lo podía haber hecho en 1, se me nació por el latín, porque el latín me atascó inclusive en la reválida, antes de hacer ir a magisterio, que era lo que a mí me... Bueno, a mí me gustaban los medios de comunicación, porque ¿qué es lo que he hecho? Tú tenías mentalidad de periodismo, pero eso no se estudiaba entonces nada más que en Madrid y Pamplona, no se estudiaba en ningún sitio. En esta foto, si me permite, Diego, está ahí don Antonio Palma, don Óscar Cifre. A mí don Antonio Palma no me dio clase, pero sí me dio don Óscar Cifre, y me dio clase también su hijo, también. Que, bueno, el hijo me daba historia y él me daba a mí lengua y literatura,
y me trae unos recuerdos tan maravillosos porque era el único instituto que había en la provincia. Ahí entrábamos para hacer primero de bachillerato con 9 años. Y un solo primero, y un solo segundo, y un un solo segundo, tercero, exacto. Sí, todo Y había repetido. primero, segundo, tercero, cuarto y reválida, quinto, sexto y reválida, y yo hice el último año de preu y la reválida, que teníamos que ir a examinarnos a Sevilla durante una semana. Y aquí me gustaría recordar algunos profesores de entonces, ya he dicho algunos de ellos, pero no quiero dejar en el tintero a Amparo Romero, por ejemplo, y mi maestro, que fue el culpable, llamémosle así, de que yo hiciera matemáticas, era Antonio Órpez Asensi. Sí, hombre. Un gran señor que fue diputado. Lo he tratado mucho por UCD. porque fue director mucho tiempo del Alonso Sánchez, que es donde mi mujer estaba. Y además vivía en la calle Mario Lázaro, frente a la taberna de mi padre vivía. Sí. Pues fíjate, Allí bueno, vivía él y otro que era catedrático de latín, muy menudo. Lo trataba yo Manuel mucho. Sánchez Tello también es una persona que hizo ahí también. un trabajo maravilloso. Manolo que cumplió ayer 91 años. O sea que, Ayer cumplió 91 años. Y bueno, y fíjate, y además ahí tenemos el Instituto Rábida que acaba de estrenar su imagen original. Me gustará irme por allí, darme una vuelta y verlo. Se va a hacer ahora dentro de poco, que la está organizando Aurora Cid, está organizando una exposición para esa actividad tan bonita que es, hay una actividad que se organiza todos los años, que se hace a nivel casi privado y sin dinero por parte de una profesora de religión, que es Aurora Cid, y le ayudamos unas cuantas personas, que se llama la Jornada de Patrimonio. Se celebran este año el 10º aniversario y consiste en coger unos 1.500 niños de los institutos de Huelva y provincia y traerlos y enseñarles hasta 30 monumentos de la ciudad de Huelva. Y se lo enseñan otros niños a los que hemos formado como cicerones. O sea que ahí es una actividad maravillosa. Y este año, en torno a esas jornadas de patrimonio, en el Instituto Rábida, que es uno de los centros que se visitan, se empieza en la cinta y se acaba en el Muelle del Tinto y se cogen todos los monumentos que hay en medio. Pues se va a hacer una exposición de Pérez Carasa, para mostrar la importancia de un arquitecto que moldeó Huelva, ¿no? Y hizo Y también decir la importancia del instituto, la cantidad de personajes que han estudiado, que han pasado por ahí, efectivamente. Bueno, tendríamos en todo caso que hacer un día un especial instituto, que yo no tengo ningún inconveniente en que lo hagamos. Es que habría para tantos personajes de Huelva. Y vamos a seguir un poco porque caras, el ¿no? tiempo es implacable. Entonces, si cambiamos la fotografía, vemos uno de los negocios, no sé si negocios emblemáticos de esta época. Podemos pasar la fotografía. Esta es la primera farmacia que hubo en la zona del Huerto Paco y de las Tres Ventanas. Buen día. Yo, de quien me acuerdo más era de su padre, de don Luis Buendía, médico y magnífico, que era el médico de mi casa, e iba por la calle, se iba metiendo con los niños, nos hablan, y él vivía en la calle Ginés Martín, pero tenía la consulta en la calle Cardenal Albornoz, era el que iba a mi casa a ver a mi abuela, y don Luis era una persona... Y don Julio era un personaje, don Julio era muy, muy querido en mi familia. Mi abuela era muy amiga de él. Él tenía la farmacia, esa farmacia ya no existe ese sitio, desgraciadamente tampoco. Él estaba justo en la rotonda, que baja a la avenida San Antonio. Justo en la rotonda. Y en esa rotonda tenía ahí un chaflán, estaba metida hacia adentro, y era una zona, la farmacia donde la gente iba. Mi abuela venía del pueblo de Campofrío y siempre don Julio le decía que le tenía que traer las castañas, le tenía que traer las bellotas o lo que hubiera en ese momento. Y don Julio para nosotros, y luego don Julio era un gran cintero, fue el hermano mayor de la cinta durante muchísimos años y una persona que cuidó mucho de nuestras tradiciones. Con esta imagen vamos a despedirnos del programa, pero hemos hecho lo mismo que el año pasado. Se nos ha quedado media cesta de la compra llena, así es que volveremos a hacer otro programa donde continuaremos con lo que teníamos preparado. Yo era consciente que no nos iba a dar tiempo hoy, pero bueno, ha sido tan magnífico, tan espléndido, creo que tan ilustrativo el programa, lo que tú has hablado de los inicios de la universidad, lo que tú has hablado de lo que espero que sea algo bastante común con los misterios y leyendas, que vete preparando un programa que va a hacer solo casas encantadas para de la ciudad de misterios Huelva, y leyendas.
Yo, ¿qué os puedo decir a los dos? Os diré una cosa que os quiero mucho a los dos y que os admiro siempre. Yo contigo, cuando fuiste mi profesor, yo las matemáticas nunca habían sido siempre de letras, las matemáticas, pero tú tenías una manera muy distinta de enseñar las matemáticas. Precisamente en la noche de los investigadores, que igual que Frankie, que ha dicho Francis, invito este viernes, que se va a hacer la noche de los investigadores en el campus del Carmen, pues ahí precisamente yo con unos cuantos compañeros coordino un taller que se llama Toca las mates en familia. ¿Por qué he introducido el término familia? Porque no solamente juegan los niños, sino que los padres, las madres, las abuelas van allí y se divierten con todo el tipo de material matemático. Bueno, pues hasta el próximo programa, que será muy pronto, porque está cocinado, solo hay que servirlo. Daros las gracias, como siempre, de que esta ha sido vuestra aparición 21, sumando las que habéis venido solos y las que habéis venido por pareja, y no me cabe duda que le dais prestancia y categoría a las caras de Huelva. Muchas gracias. Gracias a ti. Y a todos vosotros, queridos telespectadores, pues agradeceros la atención prestada. Supongo que se ve perfectamente la cercanía, el cariño, el afecto, el respeto que tengo hacia los visitantes de esta semana inaugural, y citaros que pronto, muy pronto, pues tendremos la segunda parte de este programa para todos vosotros, y eso sí, terminaré como terminaba siempre, que sean ustedes especialmente muy felices.